Hola, ¿qué tal? Bueno, parece que gracias a toda la polémica que generó Sweet Baby y el juego del Escuadrón, y probablemente desde antes, ahora la gente está un poco más alerta y se toma la molestia de investigar un poco más sobre un juego y su desarrolladora antes de decidir gastar o no su dinero y su tiempo en dicho juego. Hace un par de días se estrenó el tráiler de Assassin's Creed Shadow, el cual no está siendo muy bien recibido que digamos. En parte, supongo que esto se debe a que hay algunas personas que han estado investigando un poco más y a que Ubisoft está detrás del juego. Y cuando esto pasa, nos encontramos con titulares como estos. Ubisoft contrata a un activista LGBT como consultor que quiere desafiar los estándares morales en torno al sexo transgeneracional. Y sí, como te estarás imaginando, acá también tenemos otra consultora Day metiendo sus sucias manos en un juego. A ver, no es que Ubisoft sea un santo de mi devoción. En lo personal nunca me gustó las cosas que hacía esta compañía y creo que es una de las peorcitas. Pero todo esto los está perjudicando enormemente porque la gente no está contenta. Tenemos a japoneses que están despotricando contra Ubisoft y finalmente el precio de las acciones desplomándose. Así que una vez más tenemos un ejemplo del Get Go, Go Broke. Ahora, probablemente te estés preguntando qué carajo hace un activista trabajando en una historia de un juego basado en el Japón feudal. Si te soy honesta, no tengo ni la menor idea, pero bueno, estamos hablando de Ubisoft, así que no es algo que me sorprenda tampoco. En este artículo nos dicen que el activista está trabajando con Ubisoft en Assassin's Creed Shadow, pero no proporciona más detalles sobre cuál es su participación. Y esto me resulta un poco divertido y creo que están diciendo todo esto para poder usarlo en el futuro. Si cuando el juego se lanza es un éxito masivo, entonces se va a atribuir el éxito del juego y va a decir que es gracias a su aporte. De lo contrario, si el juego le va mal, va a decir algo como que, no sé, su trabajo fue insignificante, que en realidad no tenía la última palabra o el poder para tomar las decisiones. Antes de hacer este video me tomé el trabajo y he leído a muchos que no les ha gustado que hayan elegido a Yasuke como personaje principal porque tiene una historia simple y creen que se podría haber representado mejor al Japón feudal. No voy a entrar en eso porque no conozco mucho la historia del juego, pero he leído también otros comentarios que dicen que esto no se trata de representar una historia japonesa verdadera, sino más bien una representación personal y por eso el protagonista no es japonés. Acá, por ejemplo, en la comunidad de Steam, nos encontramos con este mensaje. Yakuse estuvo en Japón solo un año. Como japonés he esperado que Assassin's Creed adaptara una historia japonesa para poder interpretar una historia épica de un samurái en Japón. Ahora, en el año en curso, no tenemos un samurái, sino un personaje de diversidad forzada que no es un samurái ni japonés. Para contexto, el verdadero Yasuke histórico conoció a Nobunaga durante un año, luego fue vendido nuevamente a jesuitas y nunca obtuvo el rango de samurái. No hay forma de que un hombre africano aprenda el camino del Bushido y el camino de la espada en un año. Los nobles japoneses lo conservan solo por su piel oscura, que era muy interesante para los japoneses en ese momento. El 99% de la población en ese periodo histórico era japonesa. Ubisoft decidió aprovechar el hecho de que una persona negra había llegado allí una vez y crear un samurái negro que en realidad no era un samurái. Ni siquiera habla japonés. Los samuráis toman entre 5 a 8 años para entrenar, y Nobunaga solo tiene a Yasuke como esclavo exótico. No era un guerrero, solo llevaba una espada para su amo como esclavo, no tiene la intención de luchar y morir por los japoneses en tierras japonesas. No tiene nada que ver con los samuráis ni el honor de ser un samurái. Y después también me encontré con una captura de más japoneses quejándose que dicen, no te lo voy a traducir porque obviamente sé japonés, y dice un juego en donde los N palabras masacran a los japoneses en el periodo de Sengoku, típico de Ubi. Esto es lo que pasa cuando se lleva la corrección política al extremo. Quería que Yasuke aparezca como un aliado, se están burlando de Japón. Deberían haber hecho a alguien como Saizo Kirigakure un asesino. Un poco decepcionante, quería jugar como un ninja japonés. Es mi juego favorito desde que empecé con Syndicate y he jugado todo, así que esto es triste. Bueno, yo creo que los japoneses no están muy contentos que digamos, pero lamentablemente esta es la época en la que vivimos. Y de nuevo, estamos hablando de Ubisoft. Sería una gran sorpresa que en realidad hicieran las cosas bien. Y como dije al principio, esto los está afectando seriamente porque ahora tenemos un informe que habla sobre la caída de las acciones en un 15% después del debut del tráiler del juego y a las previsiones de venta de la compañía. Bueno, uno esperaría normalmente que tras el lanzamiento de un tráiler y el anuncio del lanzamiento del juego, la gente podría estar como expectante y que el precio de las acciones suba ligeramente, o aunque sea se mantenga. Pero esto no fue lo que pasó. En cambio, las acciones de Ubisoft se desplomaron más de un 15% después de que la compañía lanzara su primer tráiler de Assassin's Creed Shadow e informara que no cumplió con las cifras de ventas previstas. Ubisoft predijo que la compañía solo generará reservas netas de 299 millones de dólares para el primer trimestre, y desde Bloomberg afirman que esto es significativamente inferior a lo que predecían varios analistas.
En contraste, estos analistas habían hecho predicciones de venta promedio de unos 408,7 millones de dólares, es decir, unos 299, un 27% más alto aproximadamente. Así que nada, acá estamos con un juego que prioriza la agenda, con una activista LGBT que fue contratada como consultora, con japoneses que están enojados por la elección del protagonista y con Ubisoft que ya ha perdido la confianza en su propio juego, informando que esperan que no les vaya tan, pero tan bien. ¿Qué puede salir mal? En fin, eso sería más o menos todo. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, regálame un me gusta que me ayuda un montón. Tu comentario no estaría de más y pégate una suscribida al canal. Chao, chao.